Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Arrancamos hablando de básquetbol porque el DIF capitalino y los capitanes de la Ciudad de México, el equipo de básquetbol de nuestra ciudad, firmaron un convenio donde los únicos beneficiados son los niños. El DIF de la Ciudad de México, en coordinación junto con el equipo de básquetbol Los Capitanes, firmaron un convenio denominado Enceste por la Infancia. Su objetivo principal es apoyar con alimentos a personas en condiciones de vulnerabilidad. Esta campaña está dirigida principalmente a niñas, niños y adolescentes para que tengan acceso a una buena alimentación. En las taquillas de los encuentros de los capitanes se les hará un descuento a todos aquellos aficionados que donen alimento como arroz, frijol, lenteja, avena o soya. Por otra parte, los jugadores convivirán con los beneficiados por esta campaña y realizarán clínicas y torneos para los menores de edad. Vianey Zárate, 21 Noticias. La boxeadora japonesa Nana Yoshikawa cumplió su promesa y donó un donativo a través del Consejo Mundial del Boxeo para los damnificados y víctimas de los sismos del pasado mes de septiembre. La boxeadora japonesa Nana Yoshikawa donó 12,000 pesos, cantidad duplicada por el Consejo Mundial de Boxeo, para ayudar en la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del pasado mes de septiembre en México. Yoshikawa, quien la semana anterior se proclamó campeona interina mosca del CMB, recaudó esa cantidad de dinero como un gesto de solidaridad con el país, misma que entregó al titular del organismo, Mauricio Sulaimán. El CMB informó que se hizo el depósito por 24,000 pesos a ayuda de la Iglesia Necesitada, Fundación de la Santa Sede, misma que cuenta con 22 oficinas en el mundo y apoya proyectos de 140 países, incluido México. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues hoy es tradición de la Ciudad de México, por supuesto las funciones de fin de año y también principios del siguiente de la Arena México, pero estén muy atentos porque hubo modificaciones precisamente en el calendario de la llamada Catedral de la Lucha Libre Mexicana. El Consejo Mundial de Lucha Libre anunció cambios en su calendario de funciones en la Arena México para estas fiestas decembrinas. A través de un comunicado, el organismo informó que las funciones de los domingos 24 y 31 de diciembre en la Arena México, además de la del viernes 5 de enero, quedaron canceladas. El primer cambio será este domingo, pues la función quedó cancelada y pospuesta para el 25 de diciembre a las 17 horas. Una semana después será pospuesta la velada del último día del año, el 1 del 2018, en la que Negro Casas y el estadounidense Sam Adonis pondrán en juego sus cabelleras. Finalmente, el primer viernes del próximo año no habrá la tradicional función en la catedral, misma que se realizará el sábado 6, en la que estarán presentes los Reyes Magos para tomarse la fotografía con los aficionados. Vianey Zárate, 21 Noticias. Ahí anda el Manolín bailando. Y bueno, ayer la FIFA dio a conocer el último ranking de este año de su listado de las mejores selecciones del mundo. México, la selección mexicana, terminó en el lugar número 16, más o menos en lo que se anduvo oscilando durante todo el año la escuadra dirigida por Juan Carlos Osorio. El primer lugar es para Alemania. Alemania cierra el año como la mejor selección del mundo, rival de México el próximo verano en el Mundial de Rusia 2018. Brasil quedó en el segundo lugar. Portugal, comandados por Cristiano Ronaldo, quedó en el tercero. Argentina cerró el año como la cuarta mejor selección del mundo a pesar de lo que le costó calificar al Mundial. Y Bélgica en el quinto lugar. Recordemos que precisamente Bélgica fue rival de México apenas el mes pasado, allá en Bruselas, y terminó un empate a 3 goles. Así que México, lugar 16 dentro del ranking de las mejores selecciones del mundo en este 2017. Y ayer se llevó a cabo la deslucida final de la Copa MX entre Monterrey y Pachuca. La terminó ganando Monterrey 1-0 con gol de Avilés Hurtado. Poco que contar del partido, un partido muy malo, ni siquiera se llenó la cancha del BBVA. Un torneo que ya sabíamos no entregaba absolutamente nada,
más allá del trofeo, no había pasa ningún torneo, no había compensación económica, no hay absolutamente nada. Rayados ni siquiera puede ver esto como una consolación después de haber perdido en la liga el título frente a los Tigres. Se cumplió con el trámite y hasta ahí. De esta manera se le puso punto final a toda la actividad del fútbol mexicano en este 2017. Lo que viene será el arranque de torneo del Clausura 2018 el próximo 5 de enero. Se nos vienen 2 semanas sin fútbol, así que a sufrir sin fútbol durante 2 semanas. Y bueno, ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar este video. Fíjate que te explico, si quieren ir corriendo las imágenes, la alcaldía de Buenos Aires en Argentina hizo un concurso en el que participaron más de 1000 parejas, y fueron 12 las afortunadas que ganaron este premio, precisamente, que era casarse en el estadio del Boca Juniors, en la famosa Bombonera. Así llevaron al extremo estas parejas argentinas su pasión por la escuadra Xeneize, y fueron 12 las elegidas entre más de 1000 parejas en este concurso organizado por la alcaldía de Buenos Aires. Y ahí lo vemos, precisamente el momento de la ceremonia. Sí, claro, puro futbolero. ¿A quién se le va a ocurrir irse a casar a un estadio de fútbol? Pero aquí vemos precisamente parte de la ceremonia, esta colectiva que se llevó con las 12 parejas ganadoras, que de esta manera se declararon amor, y también por supuesto le declaran ya amor incondicional a la escuadra del Boca Juniors, casándose en las tribunas de la mítica Bombonera, que es horripilante. Es un estadio feísimo, pero bueno, es la cancha del Boca y todo el mundo tiene ahí como algo muy mítico, muy místico con este estadio ya muy viejo allá en Buenos Aires. Pues felicidades para estas 12 parejas de locos que decidieron casarse en un estadio de fútbol. Te debías de volver a casar con Juan Carlos, pero ahora en el Azteca. Fíjate que no lo había pensado. Te debes de casar ahí en el Azteca. Yo ya no, porque ya está muy lejos el estadio de mi equipo, pero el tuyo sí está aquí. Muchas gracias, Alejandra. Fue la información deportiva. Ricardo, muchísimas gracias.